Y en la medida en que nosotros vamos incrementando cargas, nosotros tendremos un diagrama de cuerpo libre de esta zona del perno. Esta zona de acá que está acá en verde. Entonces, lo que va a suceder allí es que el diagrama de cuerpo libre del perno acá tengo mi perno y esta carga P que se observa acá se pone en contacto o se transmite por medio de la platina roja, del perno. Esa carga va a ser P. Y mi perno reacciona en su sección transversal con una fuerza de corte, fuerza que es paralela. Entonces por acá se genera una fuerza de corte a la sección transversal del perno y por acá se genera una fuerza de corte a la sección transversal del perno, es decir, aquí vamos a tener B y por acá tenemos B, un perno que trabaja a cortante doble. Si hacemos de este diagrama de cuerpo libre equilibrio de fuerzas, acá tendremos que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba positivo, tendremos hacia arriba 2B, la B de la izquierda y la B de la derecha. Aquí hay un B y aquí hay otro B. Ahí tendremos 2B hacia arriba y hacia abajo nosotros tenemos la fuerza P menos P igual a 0. Del despeje nos queda que la fuerza de corte va a ser igual a la carga P dividido sobre 2. Llamemos a esa carga P, PI, donde PI es la carga 1, 2, 3, hasta que el elemento llegue a la falla. Entonces, ya conociendo esa fuerza de corte interna que se genera paralela a la sección transversal de mi elemento, yo tengo mi sección transversal del elemento, el elemento que tiene un diámetro y en una de las caras está actuando mi fuerza de corte que es B medios. Y toda esta zona es el área de corte. Entonces acá nosotros tendremos nuestra área de corte. A es el área de corte. Mi área de corte y vamos incrementando la carga. Comenzamos con la carga P0 igual a 0. Luego colocamos una carga P1 mayor que P0, una carga P2 mayor que P1 y que P0, hasta que mi probeta falla. Entonces, cuando yo voy poniendo cargas, voy obteniendo una tabla de la siguiente forma. Entonces, por acá tengo la fuerza PI en las unidades de fuerza que aplique la máquina. Entonces tendremos para una fuerza 0, no se ha aplicado carga. Entonces acá tendremos una fuerza de corte I, que es mi fuerza de corte, dividido sobre 2, mi carga PO dividido sobre 2. Aquí tendremos el área que va a ser constante de la sección transversal. Esta va a ser constante pi por el diámetro del perno que estemos ensayando, elevado al cuadrado sobre 2. Y por acá vamos a tener una deformación angular I que va a estar asociada a la fuerza. Entonces, ¿cómo leemos esa deformación? Esa deformación nosotros la leemos con el deformímetro. Entonces, el deformímetro nos va marcando a nosotros cuánto va bajando mi probeta. Entonces, mi probeta trata de deformarse de esta manera. Entonces, ella, en principio, cuando no tiene carga, tiene esta posición inicial. Y cuando se le aplica una carga, mi probeta se desplaza de esta forma.
Mi probeta se va a desplazar de esta forma, y lo que pasó en la probeta es que en principio ella tenía un ángulo de 90 grados, y ahora ese ángulo de 90 grados por acá tuvo una deformación angular. ¿Cómo la determino? Entonces, con el deformímetro yo leo el valor de la cantidad que bajó, o sea, este triangulito lo voy a hacer aquí grande, este valor de acá va a ser constante, X, que es el ancho que tiene el perno, un ancho equivalente al espesor de la platina roja, y esto es lo que baja. Esta distancia que baja yo la leo con mi deformímetro. Entonces, acá yo tengo el ángulo y simplemente la tangente de alfa i va a ser igual al yi, entonces yi dividido sobre x, que va a ser un valor fijo. Y acá tendré mi deformación angular 0. El principio es 0 porque no tengo carga actuante. Entonces ya comenzamos a aplicarle la carga. Le aplicamos la carga, un valor que nos dé la máquina, una carga P1. Entonces para esa carga P1 nosotros vamos a tener una fuerza de corte P1 sobre 2. El valor del área es constante, entonces aquí vamos a tener una deformación angular 1, que la calculamos con el valor que nosotros leemos en el deformímetro. En el deformímetro aquí, la aguja se mueve y leeremos un valor de cuánto baja Y1, entonces ahí tendremos Y1, entonces mi pendiente va a ser Y1 sobre X, y leo ese valor en radianes. Tengo dos puntos. Luego vengo, incremento, coloco una carga P2 mayor que P1, entonces P2 mayor que P1, o sea, aquí tendremos mi fuerza de corte, P2 sobre 2, el área de corte, pues que sigue siendo constante, y aquí aplico la tangente, entonces tendré una deformación angular 2, que la expreso en radianes. Recordemos que esos valores son expresados en radianes. Y sigo aumentando la carga hasta que el elemento falla, ¿sí? Hasta que nuestro elemento llegue a la falla, y ya el elemento falló. Entonces ya con eso vamos calculando pares de punto. Entonces por acá podemos tener estos dos puntos, luego otros dos puntos más, deformación angular 2, esfuerzo cortante 2, hasta que nuestra probeta falla. Construimos nuestra curva, esfuerzo cortante, deformación angular de ese material, y con esa curva que nosotros construimos ya vamos leyendo los valores. Nos interesa el esfuerzo de falla o esfuerzo último del corte, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo elástico al corte y el módulo de rigidez o de corte. Esas son las propiedades que nosotros obtenemos en este ensayo. Ya miramos un video de cómo se hace. Entonces, ¿en qué consiste el laboratorio? Pues el laboratorio tiene unas competencias. Esas competencias, pues básicamente capacidad de comprender de manera eficaz los diferentes contextos de la ingeniería civil a través de diferentes mecanismos utilizados, capacidad para investigar, capacidad de aplicar las ciencias básicas en el contexto de la ingeniería civil, capacidad analítica en el contexto de la ingeniería civil, y los objetivos en sí que tiene este ensayo es conocer el comportamiento, pues para este caso, el comportamiento acortante doble de una barra de aluminio. Más que de una barra de aluminio, es del perno sobre el cual nosotros vamos a conocer el comportamiento acortante doble. Conocer la resistencia a corte de un perno de aluminio o un remache de aluminio, y aplicar los conocimientos teóricos explicados en clase, de los cuales ya habíamos hablado: esfuerzo cortante, entonces cómo tener deformaciones unitarias, angulares o de corte, y todo eso
lo vamos a aplicar a este ensayo de cortante doble en remaches. Entonces lo que tenemos acá pues es el dibujo que yo mostraba. Entonces tenemos entre dos platinas, acá hay una platina, acá hay otra platina, pasamos otra platina y la conectamos con un remache. Lógicamente, para que esto esté en equilibrio, aquí actúa una carga P y acá se distribuye una carga P medios y P medios. Y esta zona del elemento, del remache es la que va a fallar cuando se alcance la carga última o la carga de falla. Entonces, en esta unión, el perno se encuentra transmitiendo la carga P entre las dos partes de la estructura, y los diagramas de fuerza interna son el diagrama que ya mostraba, que había hecho arriba. Entonces, este es mi diagrama de fuerzas. Mi diagrama de fuerzas. Por acá tengo una carga P medios negativa, llega acá y se encuentra con la carga P, alcanza hasta P medios positivo, baja y cierra con P medios. Diagrama de fuerzas. Por decirlo, la fuerza de corte es P medios. Los materiales que se utilizan para este ensayo, pues son una probeta de aluminio dúctil. También puede hacerse este ensayo en una probeta de acero, cualquier tipo de acero, acero A307, A325 o A490. Depende de la capacidad de carga que tenga la máquina que nosotros estemos utilizando. Entonces, de acuerdo a esa capacidad, serán diferentes tipos de probetas las que utilicemos. Entonces, esta probeta de aluminio dúctil, la máquina universal, que para este ensayo se utiliza una máquina universal pequeña, el extensómetro de carátula para tomar las medidas, el micrómetro, la regla, el calibrador y los soportes de acero. El procedimiento consiste en que midamos la longitud y el diámetro de la probeta, que es un remache de aluminio, medir el espesor de los soportes de acero, localizar el remache en la posición adecuada para ajustar el ensamble de las dos platinas con una platina y se pasa el remache. Se activa la máquina universal calibrando la aguja en ceros, si es una máquina mecánica en donde nosotros hacemos las lecturas visualmente, o si es una máquina que lee los valores automáticamente, nos dará un archivo de salida. Se coloca el extensómetro. El extensómetro es el relojito que va en la parte de abajo y se gira la carátula hasta que coincida el cero de la aguja. Y se comienzan a hacer incrementos de cargas con lecturas de 100 kilogramos hasta llegar al límite de fluencia. El ensayo solamente lo hacemos hasta el comportamiento elástico que tiene el material. Hasta ese punto nosotros leemos fuerzas de 100 en 100 kilogramos. A partir de ese momento se toman lecturas cada 100 unidades de deformación hasta llegar a la carga de rotura, momento en el cual se debe leer la deformación de falla. Todo lo que bajó, la deformación de falla. Antes de llegar al límite de fluencia, se deben realizar medidas para garantizar que la rata de aplicación de la carga no excede la carga que nos recomienda la norma. Entonces debemos tener una velocidad de carga, tanta fuerza por tantos segundos, de acuerdo a la norma NTC o a la norma CTM,
que nos indique cómo hacer el ensayo. Al final, cuando se termina el ensayo, es decir, cuando la probeta falla o la probeta se parte, entonces quedan unos trozos de la probeta, los cuales se retiran de los soportes para ver cómo fue la deformación final de la probeta de aluminio que falló o que se cortó. Se debe observar cuidadosamente la zona de fractura y su localización, así como la textura que se genera en el plano de falla. En el informe, ¿qué datos se toman? En el informe se toman los datos de la carga, la deformación en pulgadas por 10 a la 3, es decir, ese valor que nosotros leemos del deformímetro de carátula va a estar multiplicado por 10 a la menos 3, y el esfuerzo cortante, pues que el esfuerzo cortante para cada carga, P1, P2, P3, hasta la carga última, entonces mi tau va a ser igual a mi fuerza de corte, que va a ser PI dividido sobre 2, dividido sobre el área de la sección transversal del elemento. Y como ya nosotros conocemos, esto va a ser Y1, lo que va bajando mi probeta. O sea, mi probeta viene aquí así. Cuando yo le aplico la carga, por acá tengo mi extensómetro de carátula. Entonces por acá hay una aguja que me marca cuánto es la deformación, y yo leo mi Y1 cuando mi probeta se desplazó hacia abajo, es decir, que mi probeta trató de hacer esto aquí así. Entonces, esta distancia acá es lo que se denomina mi desplazamiento vertical, Y1, y como este valor de acá, X, es constante, que debe ser el ancho de la platina más pequeña, entonces simplemente acá nosotros tendremos de ese triángulo el ángulo que se nos forma acá, que es mi ángulo de deformación angular, mi ángulo alfa. Y digo pues que el tangente del ángulo alfa es Y1 dividido sobre X. Y ya acá puedo construir una última columna, que son mis deformaciones angulares o de corte en radianes. Y grafico punto a punto para que nosotros podamos obtener las propiedades mecánicas de esos elementos que están trabajando a cortante doble. ¿Qué se va a hacer en este ensayo o qué se hace? En este ensayo lo que se hace es que se efectúan los cálculos necesarios para dibujar la curva esfuerzo cortante, deformación angular y consignarlos en una tabla. Dibujar la curva de esfuerzo cortante, deformación angular, a una escala que permita determinarse con la mejor precisión las propiedades mecánicas de la probeta objeto de estudio. Las propiedades que hablábamos: esfuerzo de fluencia, esfuerzo elástico, esfuerzo de falla, módulo de corte. Y indicar las unidades empleadas en ambos ejes. Pues, lógicamente, en el eje X vamos a expresar nuestro valor en radianes. Entonces tenemos nuestros ejes, acá tenemos nuestro eje X en radianes y tenemos nuestro eje Y en cortante, que tiene unidades de esfuerzo. Entonces construimos nuestra curva y leemos esas propiedades que había mencionado al principio. En el gráfico se deben indicar las zonas y los puntos para describir las propiedades mecánicas importantes que a juicio del estudiante la bibliografía indique. Dibujar un isométrico de la zona de falla, haciendo los detalles de los planos de falla,
consultar sobre el tipo de falla según la forma de zona de falla, si es de aplastamiento y corte, y consignar unas conclusiones en el informe. Esas conclusiones de ese informe pueden ser pues que el tipo de aluminio que ensayamos es un aluminio cualquiera. Nosotros buscamos las propiedades mecánicas de diferentes aluminios o de diferentes aceros o de diferentes bronces de acuerdo al tipo de material que nosotros estemos ensayando y concluimos qué tipo de acero puede ser el que estamos ensayando y si cumple con las exigencias de los valores mínimos de las normas técnicas colombianas o de las normas, no, de las normas americanas ASTM. Acá hay algo de bibliografía recomendada. El libro de Peter and Singer de Alfa Omega, cuarta edición. El libro de Timochenko, Gil James, Resistencia de Materiales, eh, de la editorial, se me escapa el nombre. El libro de Viran Johnston, el libro de Hibeler, pues parte de eso ya la mayoría de definiciones están claras. ¿Y cómo se hace ese ensayo? Entonces miremos cómo se hace ese ensayo. Por acá hay un videito del ensayo en la universidad. Este es el tipo de ensayo que se hace en la universidad. Si observan, acá tenemos dos platinas. Por acá hay dos platinas. En la parte superior hay otra platina. Y por acá está el perno que conecta el montaje que describía, que consiste en que nosotros tengamos como especie de una forma de llave. En esa llave ahí ajustamos otra placa y con la máquina universal comenzamos a aplicarle cargas de tensión y esa carga de tensión se transmite al remache que viene por acá y que une esas tres placas. Y mi remache pues trabaja a cortante doble y se le va aplicando la carga y se va leyendo cuánto es el desplazamiento que tiene ese elemento. Aquí se van leyendo los valores, y cada 100 kilogramos fuerza, se lee cuánto se va deformando. Acá nos está mostrando el deformímetro de carátula. Entonces 100, el tipo lee tanta deformación, 100, 200, tanta deformación, 300, tanta deformación. Pues esta probeta es de acero.
Listo. Listo. Claro que sí. Entonces, listo de una. Compartamos pantalla. ¿Con quién comenzamos?